Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el último domingo del tiempo de Adviento, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ahí está pues la propuesta como tema para este cuarto domingo: una iglesia en salida. Vamos a tomar un poco como la idea del Papa Francisco en Evangelio Gaudium, en el numeral 2, como el Papa nos invita a eso, que este numeral sea como la clave para esta reflexión de este día. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Evangelio Gaudium, numeral 20. ¿Cómo el Señor nos invita a eso? A tener una iglesia en salida. Pero con respecto a lo que estamos viviendo en este Evangelio de hoy, cómo la Santísima Virgen María va en salida. Primero recibe el anuncio del ángel Gabriel. Es una mujer que recibe la misión. Es una mujer evangelizada, pero que hoy va de salida a la evangelización. Va a la montaña, corre a prisa y anuncia el Evangelio con la esperanza de la salvación, que es como la idea de todos nosotros. Seguimos leyendo los profetas y en este caso estamos leyendo el profeta Miqueas. Como el profeta Miqueas, aproximadamente unos 650 años atrás del nacimiento de Jesús, los profetas van anunciando con mucha alegría ese nacimiento. Es el pueblo de Israel que va retornando hacia Jerusalén, hacia Israel. Y ese retornar significa unir, renovando nuestras vidas, unir, calculando toda nuestra existencia, unir, enderezando nuestros caminos. Es poder llegar allá a Jerusalén, pero con mucha alegría. Es llegar a Jerusalén, pero también preparando un corazón para ese advenimiento del Mesías. No es por casualidad que Miqueas diga que en Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, saldrá el jefe de Israel. No es casualidad. Ya Dios había puesto en boca a los profetas, había puesto en sus bocas ese gran anuncio del nacimiento de Jesús, en dónde iba a nacer Jesús de Nazaret. ¿Cómo iba a nacer Jesús? ¿De dónde iba a nacer Jesús? ¿Quién era su madre? Eso ya estaba en la mente de Dios. Ese es el proyecto de vida, la historia de la salvación. Pero tampoco es casualidad de que el emperador César Augusto haya sacado un decreto para mirar la población, para mirar cuántos habitantes había en la época, para hacer el pequeño censo de esa región. Leemos Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. Recordemos que José es de la estirpe de David, de la región de Belén, de Judá. Esta región era muy importante para Dios.
aunque era la periferia de los lugares de Israel, los pueblos pobres, los campos donde la gente no iba. Pero allí tendría que nacer el Salvador. Por eso no es una casualidad que César Augusto, ese gran gobernador de la época, hubiese sacado ese decreto. No es casualidad. El que manda allí es Dios. Dios manda por medio de esos gobernadores, aunque sean tan antipáticos en la vida espiritual, porque José iba también en la caravana con María. Quizás si esto no hubiera sucedido, pues hubieran seguido la travesía hasta llegar a Jerusalén. La idea es que Dios gobierna nuestra historia. Dios camina con nosotros y debía cumplirse ese proyecto de salvación, de la cual ahí nacería el Señor, en ese lugar, en Belén. Por eso José se lleva a María a registrarse en la ciudad de Belén, porque de allí es la ciudad natal de José. Y allí es donde nace Jesús. Se le da cumplimiento a una historia de la salvación y se le da cumplimiento a las palabras de el profeta Miqueas que acabamos de anunciar. Pero hoy vemos cómo al nacer en las entrañas de María, la figura principal de Jesús de Nazaret, que todos reconocemos, en boca del ángel, la llena de gracia, María, que es concebida, inmaculada concepción, llena de gracia. Desde allí, de ese vientre, nacerá el santo, el Mesías. Pero María necesitaba contar la noticia. Esa noticia a la montaña, allá a su prima Santa Isabel, ambas obra de Dios. Isabel, una mujer anciana, estéril, y María, una joven que sin contacto alguno sexual, ambas por obra del Espíritu Santo, tienen en sus vientres uno al precursor y al otro, y la otra el Salvador. Se comentan la noticia de la evangelización, se alegra su corazón, dice el Evangelio de San Lucas: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo hay un primer saludo entre ambos primos, San Juan el Bautista y Jesús? Se saludan. Es un principio de salvación, de redención. Es la alegría del Adviento. El Adviento nos tiene que poseer un corazón alegre para esperar con mucha ansia esa venida de Jesús en el portal de Belén. Esa es la iglesia en salida. La iglesia en salida es que nosotros no podemos ser egoístas acerca de la palabra que hemos recibido de parte del Señor. Que esa alegría que María había recibido en la anunciación sea una alegría de evangelización. María es la primera misionera que lleva el evangelio a todas partes. Lo anuncia con radicalidad, pero es un anuncio de gozo, porque ya había tenido en su corazón a un Dios de amor que había seducido su vida, y que María, con una figura prediseñada desde la creación, esa mujer había de traer la luz al mundo, al Verbo encarnado. Hoy pues invitamos a la comunidad a que también se alegren en sus corazones al recibir la presencia del Señor. Nos alegramos cuando compartimos la Eucaristía. Nos alegramos cuando participamos de una vida sacramental. Nos alegramos cuando somos muy buenos cristianos, cuando poseemos en el corazón el amor de Dios. Eso es lo que nos invita hoy la palabra de Dios en este domingo. Como nos dice hoy la segunda lectura de la carta a los Hebreos: cuando Cristo entró en el mundo. Recordemos que la divinidad abandona la Trinidad y se une a la humanidad. Dios, allá desde la divinidad, se abandona a sí mismo, Filipenses capítulo 2, y se entrega a la humanidad. Se
se asocia el dolor, se asocia nuestra miseria, se asocia a todo menos en el pecado para llevarnos a la salvación y a la redención. La humanidad pues está en torno a un Dios de amor que se abaja para comprender nuestras debilidades y nuestras limitaciones. María pues hoy debe de ser el ícono de la nueva evangelización. María debe ser la representación de una figura de amor, de fidelidad y de oración que nos seduce para continuar nuestra misión de evangelizadores. Hoy donde nos encontremos debemos de salir de nuestro entorno egocéntrico, quizás de nuestra iglesia que a veces vamos a la Eucaristía y nos encerramos en ella. Saliendo de nuestra iglesia podemos evangelizar. Es una iglesia en salida, nos decía el Papa Francisco, como lo hizo Moisés, escuchó el llamado de Dios: ven, yo te envío. Lo mismo lo hizo así Jeremías: a donde quiera que vayas irás. También lo mismo está frente a aquellas personas que van recibiendo el mensaje de salvación. Es un mensaje que está en nuestras vidas, que lo recibimos de parte del Señor, pero el Señor nos envía a la misión. Hoy también recordamos cómo el Señor envía a los 12 a la misión. Vayan por todas partes y anuncien la palabra de Dios. Vayan a llevar el evangelio a todas partes. Es una iglesia en salida. La iglesia en salida es la iglesia misionera que va por todas partes, va por todos los rincones, por todas las periferias, va a anunciar el mensaje de salvación. Pero yo no puedo anunciar un mensaje de alegría cuando yo no siento la alegría en el corazón. Por eso la velita que vamos a encender hoy, en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es la vela de la alegría, es la vela de la esperanza, es la vela del gozo, del ardor que sentía San Pablo, un ardor que sentía y que lo movía a la evangelización. Ese mismo ardor que sentían los discípulos del Maús, no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba de la palabra de Dios. Eso hay que contarlo. María se alegró en el corazón. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, le decía el ángel Gabriel. Esa alegría que sentimos cuando recibimos al Salvador del mundo, esa misma alegría la tenemos que pasar. Debemos de contagiar al que está triste, agobiado, al que está desesperado, al que está caído, porque nuestra alegría de salvación debe ser una alegría de anuncio, de evangelización, de buena nueva. Y hoy de nueva evangelización es contar una experiencia, aquella experiencia que hemos vivido en el corazón, es contarla. Yo cuento una experiencia que viví con el Señor. ¿Cuánta gente cuenta experiencias o testimonios de vida cuando el Señor lo ha sanado, lo ha curado, lo ha liberado de alguna opresión, de alguna enfermedad, de alguna debilidad? Y la gente le dice a uno: Padre, quiero contar ese testimonio de vida. Me alegré en mi corazón cuando el Señor me ha sanado, cuando el Señor está en mi vida. Eso lo tengo que contar. Esta alegría que contamos es lo que contó la Santísima Virgen María cuando va a visitar a su prima Isabel en la montaña. Porque Cristo tendría que nacer ahí, en medio de los pobres. Belén, una ciudad quizás abandonada y muy pobre, pero de ahí tenía que nacer el Salvador. Jesús nace ahí, en medio de la pobreza y de la dificultad, quizás en una choza, en un pesebre, para que todos pudiesen venir a adorarlo. Primero los pobres, los pastores, luego los reyes magos, pero la pobreza une al mundo. La humildad abre las puertas. El que es humilde y sencillo es capaz de abrir su corazón para que otros pudiesen conocer ese amor de Dios. Que esta alegría que hoy sentimos al preparar el acontecimiento del nacimiento de Dios sea la alegría que nosotros vayamos a contar en todas partes en donde nos encontremos. Eso es
nueva evangelización. Poder contar lo que yo he sentido en mi corazón, es contar lo que yo he vivido, es contar lo que yo tengo en mi vida, de la experiencia que he podido coger de la Eucaristía, de una experiencia espiritual y un avance en nuestra vida de calidad humana y también progresar en mi vida de santidad. Ahí está pues en pantalla la conclusión para este domingo. La divinidad abandona la Trinidad y se une a la humanidad. Una iglesia en salida, dice el Papa. Hoy la nueva evangelización exige misioneros que, como María, salen a anunciar la alegría del Evangelio y la esperanza de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.